Son más o menos los mismos ejercicios, pero lo que tiene de bueno esta es que tiene varios ejercicios resueltos y algunos que son de tarea, ¿sí? Bueno, de el primer trabajo, de mediciones y errores, no lo vamos a hacer todo porque ya empezamos tarde, pero sí vamos a hacer algunos que me interesan que lo manejen el tema para poder después hacer los informes cuando hagamos los laboratorios. Y con respecto a este tema de mediciones y errores, hay otro archivito que es de un apunte que hizo un profe de acá, que está interesante. A ver si lo encuentro. No sé por qué hoy me está haciendo sufrir tanto esto. Este que dice física complemento, ¿lo están viendo el PDF ese? Sí, sabemos. Sí, profe. Bien, gracias. Perdón que lo joda, pero no sé por qué cuando voy a compartir pantalla no me aparecen todos los archivos que tengo abiertos. Por ahí no sé si están o no. Bueno, este archivito con el que vamos a ver una parte ahora, tiene, fíjense, esto que dice acá, notación científica, cifras significativas y consistencia dimensional, que es algo que seguramente vieron en el cursillo y posiblemente en la escuela secundaria también, pero lo vamos a afirmar un poco, lo vamos a afianzar un poquito estos conocimientos porque los seguimos usando para el resto de la física y para la carrera de ingeniería en general, lo vamos a seguir usando esto. En realidad este puntito fue hecho para el cursillo de ingreso, pero nos sirve perfectamente para el contenido de Física 1. ¿Sí? Bien. Esta parte, notación científica. ¿Lo tienen más o menos visto a esto? ¿Sí o no? ¿Se acuerdan lo que es? Sí. Sí. Sí, sí. Bueno, o sea, porque vieron que después, cuando ya desarrollemos la materia o en otras materias, aparece notación científica y notación de ingeniería todo el tiempo. Por eso está bueno que no queden dudas de esta forma de expresar los números. Si alguno no sabe y me quiere preguntar, tiene dudas, me pregunta sin ningún problema, ¿sí? La notación científica es una forma de expresar un número muy grande o muy chico de una forma abreviada para que sea más fácil de usar ese número. Y se expresa como un producto de un número entre 1 y 9 multiplicado por una potencia de 10. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros quisiéramos usar este número, nos tenemos que poner a contar cuántos decimales hay después de la coma. ¿Sí? En cambio, para no hacer eso, si a este mismo número lo ponemos como notación científica y leemos el número, ya sabemos que el 3 ocupa el cuarto lugar después de la coma, porque está a la menos 4. ¿Sí? Lo mismo pasa si el número fuera muy grande. Cuando la potencia es positiva, la potencia de 10, es para números mayores que 1. ¿Sí? Y el exponente del 10 nos da la cantidad de ceros que va a tener el número. Bueno, acá hay algunos ejemplos de propiedades cuando operamos con números en notación científica.
Ve, acá tenemos un número con potencia de 8 multiplicado con un número en el que el 10 tiene potencia menos 3. ¿Sí? Multiplicamos los números y los multiplicamos por 10 y el exponente en este caso se suma algebraicamente. Lo mismo para la división, hacemos la división de los números y las potencias en este caso se restan. La potencia del numerador, que es 3, menos la potencia del denominador, que es 5. Y de ahí queda el menos 2 este que sale ahí. Bueno, si ese lo tienen visto, no nos detenemos ahí. Si alguno necesita que lo reveamos, me dice. Creo que estamos bien con nosotros. Bueno. Un detalle que en este puntito no está, es la que se llama notación de ingeniería, en el que el exponente del número 10 no puede ser cualquiera. Tiene que ser un múltiplo de 3. O sea, puede ser 3, 6, 9, menos 3, menos 18, ¿sí? ¿Para qué? Para que el 10 elevado a esa potencia coincida con un prefijo métrico, ¿sí? Por ejemplo, este 10 que tenemos acá, 10 a la menos 3, coincide con el prefijo mili, ¿sí? O el 10 de arriba coincide con el prefijo mega. En cambio, el 5, este que está acá, no tiene un prefijo métrico, ¿sí? Entonces, cuando se habla de notación de ingeniería, es que el exponente del 10 es múltiplo de 3 para que coincida con el prefijo. En este caso, por ejemplo, nosotros, si esto lo ponemos como 10 a la 6, vamos a poner 3,08 por 10 a la 6. O sea, acomodamos el número y la potencia para que quede notación de ingeniería. Sería como un caso particular de la notación científica. Bueno, otro tema son las cifras significativas. ¿Por qué? ¿Para qué nos haría falta esto a nosotros? Y lo que pasa es que la física, el estudio de la física y la aplicación se basa en hacer mediciones. Entonces, hacer mediciones significa tomar datos y esos datos numéricos tenemos que saber hasta dónde podemos usar la medición que hicimos. O sea, hacemos una medición de un número exacto o si usamos una regla, un calibre, un micrómetro, ¿cuántos decimales le ponemos a la notación que hacemos, al registro de la medición que hacemos? O si hacemos un cálculo, a partir de medidas que ya tenemos, ¿cuántas cifras significativas podemos usar? Bien, en este apunte que tenemos acá, hace una descripción con algunos ejemplos prácticos de cómo debemos usar las cifras significativas. Principalmente, cuando nosotros tomamos datos, depende de la apreciación de nuestro instrumento con el que estemos midiendo, cuántas cifras le tenemos que poner al número que registramos. Bien, esto que está acá son ejercicios, pero de notación científica, ¿sí? Después se lo voy a compartir el apunte. Estos son todos ejercicios que no está la respuesta acá. Pero, fíjense que acá abajo, a la derecha, dice solución 1. O sea, más abajo están las soluciones, y ahí pueden ver si resolvieron bien el ejercicio o no. Bien, esto, acá da un ejemplo de lo que yo les decía. Fíjense, dice, supongamos que la medida anterior, porque estaba hablando de una medida con 1 metro de albañil, no sé, esos metros de madera. Dice, supongamos que la medida anterior era el radio de un círculo y queremos conocer la superficie de este. Bueno, entonces nos plantea la ecuación del área de un círculo, que era pi por radio al cuadrado,
Claro, el pi, que es un número irracional, tiene un montón de decimales. Y el tema es que el radio, que lo tomamos con el metro, solo nos da un decimal, ¿sí? O sea, esto tiene dos cifras significativas. Entonces, ¿cuánto deberíamos tomar cuando hacemos este cálculo? Si todos los decimales o muchos decimales del número pi, o solo nos guiamos por los decimales del instrumento de medida. ¿Sí? En ese caso es que nosotros tenemos que saber cuántas cifras son las significativas o cuántas estamos inventando. Acá fíjense que dice, en el ejemplo que estamos analizando el número de cifras significativas que puede obtenerse de la medición de un metro de albañil de una manera confiable es de 2. Acá tenemos la definición de cifras significativas, para tenerlo en cuenta eso, porque estamos acostumbrados nosotros a mezclar números que tienen 20 decimales con un número entero o un número que tiene 2 decimales y lo redondeamos. ¿Sí? Hay algunas cosas que debemos tener en cuenta cuando la estamos aplicando en ingeniería, ¿sí? Por ahí en la vida cotidiana no nos hace falta. Bueno, acá pasa lo mismo que recién. No, perdón, este no quería que eran los ejemplos. Acá tira varios tips así como para saber cómo vamos a usar las cifras significativas. Y empieza. Los ceros utilizados en la colocación de la coma o al comienzo de un número no son significativos. Por ejemplo, fíjense acá, en el número este que está resaltado ahora, estos ceros que están a la derecha de la coma no son significativos, pero sí lo son el 3, el 2 y el 8. ¿Sí? En cambio, si el número fuera un número entero, que como este, esos ceros sí son significativos. En definitiva, este número tiene 5 cifras significativas. En el punto 3, los ceros al final de un número, después de la coma, también son significativos. Y pone el número 3040,0 tiene 5 cifras significativas. Si nosotros lo vemos así a simple vista, decimos, ¿y para qué le pones coma 0? Si al final es lo mismo que no tuviera el 0 ese de la derecha. Lo que pasa es que en este caso, por ejemplo, si tiene puesta la coma con un 0, significa que estamos tomando en consideración que la medición que hicimos nos daba coma 0, pero una próxima medición o una anterior que hayamos hecho, puede que acá haya habido un número diferente de 0 que lo tenemos que considerar después en los cálculos. ¿Sí? O sea, no siempre que aparezca este coma 0 significa que esto está mal, sino que acá no está diciendo que la apreciación del instrumento que estuvimos usando nos deja medir hasta las décimas. Justo en esta medición coincidió con el 0, pero podría haber sido otro número. En el punto 4 es similar, pero en vez de considerar decimales, está considerando un número entero. De acuerdo a la apreciación del instrumento con lo que medimos los 200 metros, puede ser que hayamos medido de a 100 metros y nos da 200, o que hayamos medido con una regla que está separada de 10 metros, perdón, de 100 metros, o una regla que esté separada de 10 metros. Esta es de a 100, esta es de a 10 y este de a 1 metro, así sería. Entonces, fíjense lo que dice acá, para eliminar la ambigüedad en la expresión del número que hemos medido,
es preferible usar la notación científica. Entonces, si nosotros queremos expresar este número 200 como un número exacto, ponemos 2 por 10 a la 2. Chao. Si queremos decir que el número puede variar, el 200 puede ser 210, 220, 230, ponemos 2,0 por 10 a la 2. Porque el haber puesto 0,0 me dice que después del 2 sí puede haber variación de números, no es el 200 exacto. Y lo mismo pasa con el 200. Si el 200 pudiese valer 201, 205, 209, ¿sí? Ponemos 2,00 por 10 a la 2. Entonces, con eso, lo que estamos, al haber dejado ceros a la derecha de la coma, es que el número que podemos tomar con nuestro instrumento puede hacer variar esos dos ceros. Otra cosa a tener en cuenta con las cifras significativas. Cuando se suman o restan cantidades medidas, por ejemplo acá, en este caso teníamos el 23,5 tiene 3 cifras significativas y el 7,46 también. Pero cuando lo sumamos, me da con 4 cifras significativas. Y una de las reglas, digamos, de las cifras significativas es que el resultado no puede tener más cifras significativas que los datos de los cuales partió. Entonces, si estos dos tienen 3 cifras, el resultado también tiene que tener 3 cifras. No puede tener más porque es como que hay información insegura ahí. Entonces, hacemos la suma normalmente, pero acá la partecita decimal, como es 96, la redondeamos para arriba y nos queda 31,0. Entonces este número también tiene 3 cifras significativas, al igual que los datos de los cuales vino. Bien, en la multiplicación pasa lo mismo. Los datos, este tenía 3 cifras, este tiene 2, pero después el resultado me da con 5. Y no puede ser, porque el que menos cifra significativa es el que se impone a los otros. ¿Sí? Entonces, el que menos cifra significativa tenía era el 3,7, que son 2 nomás. O sea que nuestro resultado también tiene que tener 2 cifras significativas. Entonces, para transformar este 16,761 en 2 cifras, lo redondeamos, y en este caso, como el primer decimal es 7, lo tenemos que redondear para arriba. O sea, de 16 va a pasar a 17. Un poquito más abajo hay unas reglas de redondeo. Bueno, acá dice reglas de redondeo. Este también seguramente lo han estado aplicando. Dice, si la cifra siguiente a la última es superior a 5, aumentar la cifra significativa en 1. Para nuestro caso anterior, como era mayor que 5, era el 7, aumentamos la cifra significativa en 1, o sea, el 16 lo pasamos a 17. Y después acá dice, si es menor que 5, dejarla igual. O sea que si acá hubiese sido 16,46, lo dejábamos en 16. Lo que pasa es que este puntito no dice nada de cuando es igual a 5. Pero eso es un criterio de cada uno. Normalmente lo que se hace es de 5 para arriba, se redondea para arriba.
y menor que 5, o sea, de 4 para abajo, se redondea para abajo. Bueno, acá en este recuadro hay ejercicios para hacer, y al igual que en el recuadro anterior, la solución que después pueden ver para ver si están correctos, hay que ir abajo y mirar la solución 3. Bien. Esto de consistencia dimensional o análisis dimensional, que se le suele llamar también, lo usamos muchísimo nosotros en física, porque es una forma de comprobar que lo que estamos resolviendo o lo que estamos investigando está bien hecho. O sea, ¿a qué se refiere con consistencia dimensional? A que las cantidades físicas que tenemos de un lado del signo igual y del otro son de la misma especie. El famoso dicho que nos dijeron desde la primaria: no se puede sumar naranja con manzana ni melones con sandía. O sea que la dimensión que tenemos en un miembro es igual a la dimensión en el otro. O sea, de los dos lados del igual tenemos que tener la misma dimensión, si no estaríamos mezclando, ¿sí? A eso se refiere. Vamos a ver si hay un ejemplito por acá. Acá, por ejemplo, dice que distancia es velocidad por tiempo. Bueno, o sea que si distancia se mide en metros, del otro lado del igual tiene que tener la misma dimensión. O sea que velocidad por tiempo me tiene que dar la misma unidad de medida que d. Bueno, entonces, por ejemplo, acá pone que 20 metros es igual a 5 metros sobre segundo por 4 segundos. Si hacemos solo el análisis dimensional, nos queda metro y metro en los dos lados del igual, ¿sí? A eso se refiere con el análisis dimensional. Acá pasaría lo mismo. En esta, por ejemplo, que es la ecuación de un movimiento acelerado. ¿Esto era para MRV o no, profe? Claro. Acá estamos calculando la distancia o desplazamiento, y esto se mide en metros. Entonces, cada término del lado derecho del igual tiene que estar en metros. El primero también es x, o sea que se mide en metros. El otro, velocidad por tiempo, el que hicimos recién, metros sobre segundo por segundo, se simplifica. Y el tercero, que es metros sobre segundo al cuadrado, por segundo al cuadrado, se simplifican los segundos al cuadrado, y me queda una suma de metros que sería consistente con el metro que tengo del lado izquierdo. ¿Sí? Eso todo el tiempo lo estamos aplicando porque, aparte, por si no sabemos la unidad de medida de la magnitud que estamos calculando. Bueno, esto que está acá son ejercicios también, y al igual que los otros, la solución está un poquito más abajo. Solución 4 para este caso. Bueno, acá están las soluciones. Y no hay más. Bien, este apuntito después se lo subo al WhatsApp hasta que tengamos aula virtual, porque todavía no tenemos
Hoy estuve hablando con el director de acá de física y me dijo que está tramitado, que en cualquier momento nos lo dan. Así todo este material lo van a tener disponible en el aula virtual. Por ahora se lo subo al WhatsApp. Déjenme ver una cosa acá. Es este. Bueno, esta es la guía que yo les decía, que es similar a la que les compartió el profe Monjes. Profe, si abrió el PDF no se ve. Ah, bueno, gracias por avisar. Ahora sí. Sí, ahí sí, profe. Ahí está. Sí, profe. Excelente, gracias. Bueno, fíjense, acá empieza por análisis dimensional, igual que lo que estuvimos viendo, con algunas ecuaciones de física. Acá tiene un poco de la parte de cifras significativas. Lo que pasa es que esta parte tiene algunos errores, que yo no tuve tiempo de corregirlos, pero, digamos, más vale guíense por el apunte que vimos recién y no por la guía en la parte de errores. Lo que sí me interesa que veamos acá es cómo calculamos los errores cuando hacemos una serie de mediciones, ¿sí? Y fíjense que acá tenemos dos series de mediciones y dice exprese adecuadamente el resultado de cada medición de longitud de la tabla 1.1, ¿sí? Y nos da la dimensión A, alguien la midió y le dio estos resultados. O la midieron 10 personas, cada uno anotó lo que midió. Y con la B pasa lo mismo. Entonces, lo que nos está pidiendo el problema es que expresemos la medida en función del valor medio de cada medida, más o menos un error, como para dejarlo bien expresado. Entonces, fíjense que este problema está resuelto, ¿sí? Y dice, el resultado de una medición de una magnitud m se expresa de la siguiente manera. Entonces nos pone que lo que nosotros medimos va a ser la media de las mediciones más o menos un delta m. Bien, el promedio, que sería lo que dice acá, es fácil de calcular. Sumamos todos los números de la columna, lo dividimos por la cantidad de mediciones y nos da el promedio, que sería esto que está acá. Pero todavía nos falta calcular el delta m, o sea, el error, ¿sí? Entonces, para llegar a esto, tenemos que hacer un par de pasos previos. Primero calculamos la desviación estándar aplicando esta expresión. Fíjense que acá todos estos datos los tenemos. O sea, los MI son los que están en la tabla, el M medio es el que acabamos de calcular, el N es la cantidad de mediciones, que para este caso yo ya les conté y son 10. ¿Sí? Con eso calculamos el sigma, y después el error sería sigma sobre raíz de N. Bien. Si hacemos todos esos cálculos para las dos columnas, para la medición A y la medición B, nos va a dar este número como valor medio para la medición A y este para la medición B.
El problema que tiene el apunte es que los delta M están mal. ¿Sí? Entonces, yo los hice aparte y ya se los voy a compartir para que ustedes lo vean ahí. Ahí ven el otro PDF. Sí, sí, sí. Sí, profe. Sí. Profe. Bien. Fíjense que este es un recorte de la guía. Esto yo lo recorté exactamente como estaba en la guía. Ahí están los 10 valores de A, los 10 valores de B. Da la misma explicación que recién, que acabamos de ver, con todo, sino que se ve más feo porque es un recorte. ¿Sí? Y acá llegamos, fíjense, que acá estarían los resultados del A y el B. Por eso, la que dice 1,740 y 1,738 está bien. Lo que cambió fue la parte del delta M, que en la guía tiene otro número que está mal. ¿Sí? Acá, este 0,036 y 0,005 serían los correctos. Bien. ¿Cómo llegué a estos dos valores? Aplicando la fórmula 1,5 y 1,6 que están acá. Estas dos. ¿Sí? Fíjense que acá yo cargué los datos en el Excel. ¿Sí? Acá está la medición A, la medición B, el número de mediciones, el promedio, el sigma y el delta M. O sea, si ustedes cargan los datos en el Excel, después le pide que les cuente la cantidad de mediciones, que le saque el promedio, que le calcule la desviación estándar también. Y este delta M, yo no sé si la tiene la función en el Excel o no, la escribí yo como estaba allá arriba, a la función, o sea, escribí esto en el Excel y me dio esto, ¿sí? Entonces, de ahí, yo puse, para la medición de A, era el promedio, que es lo que está acá, y para el delta M, es lo que me calculó acá, ¿sí? Con un detalle. Ahí yo le respeté la cantidad de cifras significativas del promedio, porque el delta M me daba un montón, ¿sí? Profe, Sí. ¿para qué servía el desvío estándar ese que calculó? Esa desviación, cuando ustedes lo miran en un histograma a las mediciones, les indica dentro de qué valores. Bueno, un cachito que vamos a volver a la guía. Fíjense. Acá, son otras mediciones, pero digamos, es un histograma que también tiene, ¿sí? Entonces, el menos sigma y el más sigma, que serían los que están acá marcados con las líneas rojas, ¿sí? Ahí me dice qué porcentaje de las mediciones caen en esa franja. O sea, nos está indicando, porque esto, digamos, el gráfico este es un gráfico estadístico y nos dice cuántas, la mayoría de las mediciones, digamos, están cayendo dentro del más o menos sigma. Acá fíjense que quien hizo la guía, el profe que hizo la guía, recomienda ahí usar algún software del MATLAB, el Octave o el Excel para hacer esto. Digamos, nosotros no lo vamos a hacer, pero sí, o sea, no vamos a hacer el histograma, pero sí podemos usar el Excel para calcular los valores estos. Bien, o sea, para el otro exactamente lo mismo, ¿no? Están las 10 mediciones, pero fíjense que acá los errores entre la medición de A y la medición de B es mucho menor el error en B, porque acá como que los valores tomados
están mucho más cerca entre ellos. En cambio, los de A están mucho más dispersos, por eso da un error más grande. Profe, Sí, ¿este tipo de ejercicios se toma en parciales? ¿Suele tomarse? ¿O es más que nada como para saberlos? en realidad no va al parcial, pero sí vamos a hacer un laboratorio de mediciones. O sea, Algo, con laboratorio se refiere al trabajo práctico, claro, un trabajo práctico. O sea, donde vamos a se hacer ve un todo trabajo, esto del histograma y demás. claro. O sea, Bien. vamos a agarrar una pieza, un libro, algún objeto, lo vamos a medir, vamos a hacer una serie de mediciones y después vamos a expresar la medida así como está ahí, pero usando un instrumento, una regla, un calibre, un micrómetro. ¿Sí? Claro, esto cuando volamos presencial. Sí, en realidad yo sé que algunos profes lo hicieron virtual, ya lo pidieron. Yo preferiría de hacerlo en forma presencial. Vamos a ver cómo nos dan los espacios físicos de acá de la facu, porque vieron que su curso es un curso bastante numeroso. Entonces vamos a ver si nos podemos dividir en dos o algo así y lo hacemos al laboratorio presencial. Porque de paso hacemos algo práctico, por ejemplo usando un calibre, que no todo el mundo tiene acceso a un calibre o nunca lo usó, y estaría bueno que por lo menos alguna vez lo usen, siendo que están estudiando ingeniería, ¿sí? No importa que sea sistema, pero digamos puede ser un ingeniero en sistema que va a la planta y le dicen anda y medime esto y cárgamelo en el sistema, digamos, ¿sí? Claro, pero nosotros, o sea, volveríamos en la primera semana de mayo, ¿no? Sí, En una altura en la que ya como que habríamos avanzado más de la unidad uno. ¿Aún estaríamos para hacer ese trabajo? sí, no hay problema. Históricamente los laboratorios fueron desfasados con lo que están viendo en el teórico y con el práctico. O sea que, Igual, sí, sí, igual, profe, tengo entendido que los laboratorios los podemos hacer ahora e ir presencial a la facu. Tenía entendido que los laboratorios eran presenciales, pese a que estuviéramos en la virtualidad. por eso, Igual que los parciales. O está sea que bien. no habría. Está bien. Se está tendiendo a que algunos laboratorios sean presenciales, como me gustaría que fuese este, ¿no? Hay otros que son virtuales, o sea, haciéndolo con un simulador, y hay otros que se llaman remotos, que son los que el profe hace el laboratorio, ustedes lo están viendo por una cámara, y el profe envía los datos a través de un software, se los envía a ustedes para que los reciban en la compu o en el teléfono, y después hagan el informe sobre los datos que yo les mandé, ¿sí? Por eso, esperemos volver a la presencialidad, ya falta poquito, y vemos. Yo prefiero hacerlos presencial en los laboratorios, pero si no se puede, vamos a hacer alguno presencial y alguno remoto o virtual, ¿sí? Bueno, ¿qué más tenemos acá? Ah, bueno, acá, por ejemplo, este era el de recién. Este no. Profe, una pregunta, ¿qué es el MI ese? El MI es cada una de las mediciones. Ahí vuelvo para ahí. Acá, en este Porque mes. vi hay una fórmula que es como... Este, esa. este Eh, MI. O sea, que hay que hacer Este, con cada número, o sea, si son los 10 tenés que hacer 10 de esos. exactamente. Sí. Ah, ok, Pero ok, perfecto. lo que pasa es que si vos agarrás el Excel, le pones igual desviación estándar, se le carga la función, que ya la tiene, selecciona los 10 datos y te le calcula solo. Claro, sí, con hacer una ya está, sí, sí. ¿Sí? O sea, vos acá, por ejemplo, vos le pones acá en esta casillita, le pones
que te calcule la desviación estándar y te pone que le cargues el argumento. Vos venís acá, a esta columna, y decís, son estos 10 los que le quiero calcular la desviación estándar, tac, lo largas y te lo calcula sola. ¿Sí? Sí, perfecto, profe. Gracias. Si vos lo haces a mano, vas a tener que hacer las 10 restas y elevarlas al cuadrado y todo eso. Por eso yo les mostraba de hacerlo con el Excel cuando lo tengan que hacer, para no poderse hacer esas 10 restas y qué se llama, todos los otros cálculos. Por ahí, aprovechando esta herramienta, lo hacemos más rápido. Bueno, acá este también es otro problema que está ahí en la guía. Pero en este caso, bueno, dice que un estudiante mide 2 cantidades, pero las mide una sola vez, o sea, no hace una serie de mediciones. Entonces mide la dimensión A, 10 más menos 1, y la B, 25,4 más menos 0,2. Entonces, este más menos 1 y el más menos 0,2 lo saca de la apreciación del instrumento con que hizo la medición. Y después el problema nos pide, calcule la incertidumbre de hacer el producto A por B. ¿Sí? Bueno, para calcular esa incertidumbre, o sea, nosotros lo que tenemos que calcular es esto, esta partecita, usamos esta expresión completa. ¿Sí? Entonces, ¿qué tiene esa expresión? Tiene delta A sobre A, que está acá. Delta B sobre B, que está acá. El producto A por B, que está acá abajo. ¿Sí? Y el delta AB, que nosotros queremos calcular, que está ahí. Entonces, nosotros queremos conocer esta incertidumbre, o sea, este error, lo despejamos de la fórmula 1.7 y reemplazamos los valores que acabamos de calcular recién. Entonces, de ahí calculamos que la incertidumbre de haber hecho ese producto a partir de 2 mediciones es este valor. Después, sobre el mismo problema, sobre los mismos datos, nos pide que calculemos la incertidumbre porcentual de A, de B y de A por B. Tomamos el mismo número que habíamos usado antes, este delta A sobre A, que ya sabíamos que nos daba 0,1 acá arriba, pero lo multiplicamos por 100, para ponerlo en forma porcentual. Con el otro, lo mismo. Este 0,0078 por 100. Y el último que nos quedaba era, acá decía, si la incertidumbre de A por B. Bueno, de la misma manera. ¿Sí? La incertidumbre de A por B por 100. Que serían otra forma en la que pueden aparecer expresadas las incertidumbres. Y acá dice, este que figura como tarea, acuérdense que este es un recorte de la guía que ya van a tener, y este PDF también lo van a tener. Esto que está como tarea es porque no está resuelto en la guía. Fíjense, dice, en otra medición se obtiene que A es 3,0 metros, con una incertidumbre porcentual de 7%, y B 4,0, con el 3% de incertidumbre porcentual. Calcular la incertidumbre A, B, A por B, y la porcentual de A por B.
O sea, es un procedimiento al revés que el que hizo en los puntos A y B de acá arriba. Bien, eso no es lo más prolijo que les podía dar, pero lo hice a mano, digamos, a la solución. Fíjense que acá a la izquierda están los datos. Entonces yo lo que hacía era plantear cómo se calcula la incertidumbre porcentual y de esta expresión despejar el delta A, que es el que me estaba pidiendo, ¿sí? Entonces delta A lo despejo de acá y saco que la incertidumbre de A es 0,21. Para el B exactamente lo mismo. Planteo cómo se calcula la incertidumbre porcentual, pero en este caso a mí me pide la incertidumbre, no la porcentual. Entonces despejo delta B y acá al ladito está resuelto, lo mismo. Después, ¿qué me pedía? Ya me olvidé. AB, incertidumbre en AB y porcentual AB. Bien. Bueno. Incertidumbre AB, la calculo igual que hice en el punto A, pero con los nuevos datos. Todos los datos los tenía. AB lo tengo. El delta A lo acabo de calcular y el delta B también. Y con eso saco la incertidumbre del producto. ¿Sí? A por B. Y bueno, ahí me da que es 1,12 metros. Y por último, me lo pedía porcentual a esto. Bueno, hago igual que antes. Incertidumbre sobre el producto por 100. Y de ahí sale que tiene el 10%, digamos, esta sería la respuesta, que la incertidumbre porcentual es del 10%. Bien. Esto sería, así como muy rápido, lo que tiene el primer trabajo práctico de esta guía. Acá, fíjense, este es el recorte de la guía también. Este está como tarea, pero no está resuelto. Ni en la guía ni acá. Me gustaría que traten de resolverlo y comprueben que les da este resultado. Este resultado está correcto. Después lo dejan, como dice acá, de tarea, después ustedes lo resuelven cuando tengan tiempo. A ver si les da y pueden aplicar todo esto que vimos muy rápido recién. Bien, entonces, acá lo que nos quedaría pendiente entonces es hacer un laboratorio de mediciones. Venir, tomar una regla, un calibre, un micrómetro, hacer unas mediciones y expresar el valor de esas mediciones en forma correcta. Que queda pendiente para ver cómo nos asignan los lugares según la cantidad de estudiantes. ¿Sí? Bueno. Acá. Claro, tenía que seguir acá en la guía yo. Me fui. Esta parte de espejos ya lo pasaron con el profe Monjes, porque vi que les había compartido un PowerPoint, unos recortes del libro, ¿sí?
Creo que sí, profe. Bueno. Bueno, en este, insisto, perdón que insista, pero es para que después más vale usen esta guía y no la que mandó el profe Monge, porque este tiene el ejercicio resuelto que por ahí es el empujoncito que falta para poder entender la lógica de los problemas, ¿sí? Los problemas son los mismos o por ahí sacaron uno y pusieron otro, pero en general son los mismos en las dos guías, pero lo lindo de esta es que tiene varios ejercicios resueltos. Bien, fíjense acá el primer problema es de espejos y de espejos planos. Después no sé qué viene más adelante, este también de espejos planos y este no, ya este es de espejo esférico. Bueno, pero no sé si ustedes estuvieron viendo la guía, en el otro, en la otra guía, está el enunciado nomás, pero no está el cómo se resuelven. Bueno, empecemos por este, veamos, empecemos por lo más fácil. O no, no sé. Acá dice que tenemos dos espejos planos en ángulo. Y nos va a dar dos ángulos. O sea, el ángulo que forman los dos espejos puede ser de 90 en un caso y de 60 en el otro. Y nos pide, utilice la ley de reflexión para determinar la ubicación de las imágenes que se forman para un objeto ubicado en alguna posición entre los dos espejos. ¿Sí? Bueno, entonces acá dice, fíjense, lo más interesante es que está el dibujito. O sea, tenemos los dos espejos formando un ángulo, y acá sería el objeto, sería esta pila, y ahí vemos las imágenes que se formaron. En base a la ecuación 2.1, se calcula cuántas imágenes se forman. Bueno, en este caso, si el espejo está a 90 grados, digamos, el θ este lo reemplazamos por el ángulo que forman los espejos, 36 dividido 9, 4, menos 1, 3. Se formarían 3 imágenes. En el caso, en el otro, que entre ellos forman 60 grados, los dos espejos planos, 36 dividido 6 es 6, menos 1, 5. O sea, se forman 5 imágenes. ¿Sí? ¿Esta lo vieron a la ecuación del espejo esta? ¿Se acuerdan o no? Creo que no la vimos, profe, pero está entendible. Bien. No, eso la verdad que no lo vi. ¿No? Empezaron por los esféricos nomás. No, profe, o sea, sí vimos espejos, pero nunca vimos una ecuación para ver cuántas imágenes se formaban. Tipo, Ah, bien. directamente analizábamos como de qué manera o las características, pero nunca la cantidad. Claro, cómo cambiaban los rayos depende si era un lente, un espejo, y según el tipo de lente, según el tipo de espejo, Claro, etc. lo que llegamos a ver con el profe era más o menos la dirección nada más, cómo se comportaban los rayos, dependiendo del ángulo y demás, pero cantidad de imágenes nunca. Está bien. Bueno, le sumamos esto entonces al teórico, sí, está bien. Sí, o sea, directamente pasaron a analizar cómo se comportan los rayos, digamos. Claro, lo de refracción y reflexión. Bien. Sí, por ahora nosotros estamos en reflexión, ¿sí? O sea, estamos viendo espejos. Después
cuando veamos lentes, vemos qué pasa. Bueno, a ver, acá dice, el ángulo entre los dos espejos planos mostrados en la figura 2.2a es recto. El haz de luz que se encuentra en el plano vertical P incide sobre el espejo 1. Vamos a tener que ir al dibujo porque si no, no vamos a entender nada. Me parece mucho más fácil de ver en la vista de la derecha. Cada uno lo mira donde quiere. Pero, o sea, tenemos los dos espejos que son el dibujo azul en el esquema este A, o las dos líneas negras en la figura B. Y lo que dice ahí que el rayo de luz incide sobre el espejo horizontal, se refleja y después llega hasta el espejo 2 y nos está pidiendo la altura a la que toca el rayo. A ver, vamos un cachito ahí. Dice, determine la distancia h que el haz reflejado recorre antes de incidir sobre el espejo 2. Porque arriba había dicho que el haz de luz que se encuentra en el plano vertical P incide sobre el espejo 1. O sea, si nosotros lo vemos acá, este sería el haz que incide en el espejo 1, se refleja e incide en el espejo 2. Y lo que me está pidiendo es que calcule esta h a partir del dibujo, ¿sí? Porque acá el dibujo me está poniendo el ángulo y la distancia. O sea, el haz impacta con respecto a la normal, a la linita verde esta, con 40 grados, a 1,25 metros del otro espejo. Entonces, de ahí está la respuesta acá. Como son dos espejos planos, se cumple la relación de ángulos mostrada en la figura B, que era la que está en el plano, el dibujo de la derecha. Bueno, y de esta manera se calcula h. A ver, lo vamos a achicar un cachito para que nos entre todo en un solo dibujo. Acá. Entonces, acá tenemos la relación trigonométrica para el seno, que sería cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Está bien? Ese sería el seno de 40. Pero nosotros queremos calcular la hipotenusa, que es la altura h esta, la que incide el haz sobre el espejo 2. La despejamos, ¿sí? Entonces, h sería 1,25 dividido seno de 40. Y de ahí sale este numerito, que nos da la altura, la altura a la que incide acá en el... Profe, la ecuación de altura la sacó por trigonometría, ¿no? Sí, sí, sí. Claro. Bien, bien. O sea, porque acá es el 1, los 40 grados de estos que están acá abajo, de ahí dice seno de 40 es de este ángulo, ¿sí? O sea que sería cateto opuesto, que sería el de acá arriba, este, sobre hipotenusa, que es la flechita que está representando al rayo. ¿Está bien eso o no? Sí, sí, profe, se entiende. Bien. Bueno, después de eso, tiene una pregunta B, el mismo problema, que dice, ¿en qué dirección viajará la luz después de ser reflejada por el espejo 2? Bueno, entonces, si comenzamos que venía el haz desde acá arriba a la derecha
incidía y se reflejaba en el espejo 1, incidía y se refleja en el espejo 2, vamos a tener que el ángulo con el que incide y con el que se va es el mismo, ¿sí? Entonces acá teníamos, incide con 40 con respecto a la normal y se va con 40 con respecto a la normal. El tema es que acá, con respecto a la normal del otro espejo, ¿cuánto valdría este angulito que yo marco así con la... 50. Claro, para que la suma de los ángulos interiores nos dé 180, como dijeron ahí, vale 50, ¿sí? Así 50 más 40, 90, más el recto, 180. Entonces, en el segundo espejo, el haz con respecto a la normal, o sea, la perpendicular al espejo, incide con 50. Por lo tanto, también después de incidir se refleja con 50 grados con respecto a la normal. Y ese sería el numerito que está dibujado ahí abajo como respuesta. ¿Sí? ¿Estamos con eso? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno. A ver, hay una cosa acá. ¿Cuál es? El 6. Bueno, acá, este tipo de problemas de espejo esférico, si lo estuvieron Eso sí, viendo. lo mismo. Bien, Sí, sí. excelente. Bueno, fíjense, acá tenemos este problema 3, está resuelto, ¿sí? Tiene los datos, está resuelto. Se lo dejo para que lo miren. Así no nos demoramos tanto. Total, cualquier duda después me preguntan. Pero ese está hecho. El 4 también. El 5 también, digo yo. Sí, sí. Sí, está todo resuelto. Bien. O sea, 3, 4 y 5 están resueltos en la guía. Intenten resolverlo ustedes y comparan con la respuesta que tienen acá. El 6, fíjense que acá dice tarea, ¿sí? Y tiene la respuesta, pero no tiene el desarrollo del problema. Bien. Yo lo resolví acá, y después se los comparto, para que cuando ustedes lo hagan, después lo miren si lo hicieron igual. O si llegaron al mismo resultado, ¿sí? Fíjense que acá dice también problema 6, es un recorte del apunte ahí. Lo que pasa es que, bueno, yo lo resolví en una hoja y le saqué una foto. Digamos, no tuve tiempo de ponerme a hacerlo en la compu. ¿Qué nos plantea esto? Un espejo cóncavo forma una imagen invertida 4 veces más grande que el objeto. Encuentre la longitud focal del espejo si la distancia entre el objeto y la imagen es de 60 centímetros. Entonces, lo que nos está pidiendo es la distancia focal, o sea, la distancia desde el vértice de la lente, del espejo, perdón, hasta el punto F, sería. Bueno, acá planteamos
esta ecuación de los espejos, M era la relación entre la imagen y el objeto real, y también era menos Q sobre P, donde Q es la distancia a la imagen y P es la distancia hasta el objeto que se está reflejando. Y acá el problema nos decía, me voy a achicar un cachito para ver el enunciado junto con la solución, nos decía que era un espejo cóncavo cuya imagen está invertida y es 4 veces más grande. Entonces, de acuerdo a eso que dice el enunciado, yo le tuve que poner un signo menos para indicar que era una imagen invertida y el 4 porque era 4 veces más grande. Entonces, de acá, de esta expresión, menos Q sobre P igual a menos 4, despejo una de las variables, así después la sustituyo en una ecuación donde esté la otra. Entonces, de acá digo, bueno, menos Q sobre P igual a menos 4, Q es igual a 4P. Después del mismo enunciado, voy a tener que mirarlo, dice acá, si la distancia entre el objeto y la imagen es de 60 centímetros. Bueno, la distancia entre el objeto y la imagen es 60. O sea que la Q es de donde está el objeto 60 centímetros más lejos. Y acá ya tengo Q en función de P, y en la 1 también tengo Q en función de P. Igualo las dos ecuaciones, porque Q igual a Q, que sería lo que está hecho acá, igualo la 1 con la 2, me queda la 1 que es 4P, es igual a 0,6 metros más P. De acá, ya procedo así matemáticamente, y saco cuál es la distancia al objeto, desde el espejo al objeto. Y después, esta P, que ya la tengo como dato, la reemplazo en la 1 o en la 2, para poder calcular el Q, la distancia de la imagen, ¿sí? Bueno, en este caso la reemplacé en la 2, y me queda 0,6 más 0,2, 0,8 metros. ¿Para qué necesitaba calcular el P y el Q? Para aplicar la ecuación del espejo, esta, y de acá despejar F, porque el problema, lo que me pedía era calcular F, la distancia focal, pero para llegar a eso tenía que antes saber Q y P. Bueno, le acomodo nomás la ecuación, para que me quede el F arriba, y de ahí saco, reemplazo los valores que encontré, el 0,8 y el 0,2 este, y saco que la distancia focal es 0,16. Si me vuelvo un cachito, fíjense que acá, en el enunciado del problema, era la respuesta que nos da, ¿sí? Que la distancia F era 0,16 metros. Bueno, y el punto B, perdón que me vuelvo rápido acá, dice, un espejo convexo forma una imagen virtual de la mitad del tamaño del objeto si la distancia entre la imagen y el objeto es 20 centímetros, determine el radio de curvatura del espejo. Bueno, acá también está resuelto. ¿Sí? Acá están las condiciones. Que era el espejo es convexo, el del punto A era cóncavo, ¿sí? Y el procedimiento sería lo mismo. Perdón, que me voy a volver un cachito al enunciado que se me escapó el radio de curvatura que hay que calcular acá.
Bueno, acá usamos esta expresión que relaciona la distancia focal con el radio, y lo que vamos a tener que hacer es, a partir de los datos que tenemos, igual que recién, calcular Q, calcular P, ¿sí? Y a partir de Q y de P, calculamos el foco, la distancia focal, y con la distancia focal calculamos el radio. ¿Sí? Acá hay un dibujito, digamos, de la situación. Pero, digamos, sin hacer el dibujo, con los datos que teníamos, también lo podíamos calcular. Acá le respondo a Julián Linares, que me estaba escribiendo en el chat. O sea, la ecuación del espejo es para todos, ¿sí? La que cambia esta relación, que para los convexos lleva el signo menos y para los cóncavos no lo lleva. Pero después todo el procedimiento que hicimos acá es lo mismo. Bueno. ¿Qué más teníamos? ¿Hay algo más acá? No. Bueno, hasta acá vemos hoy. Les pido, porfa, que miren en la guía. Ya se les comparto en un ratito. Que traten de resolver los problemas esos que ya están resueltos, pero que les sirven de ejercitación, y de paso tienen de dónde mirarlos, por si tuvieran dudas. Y ya el lunes, hoy es jueves, el jueves que viene, estoy confundido con el recurso, el jueves que viene seguimos. ¿Sí? Bueno, profe. ¿Esto lo manda al grupo? ¿A la Sí, guía? por ahora, mientras no tengamos aula virtual, se lo subo al WhatsApp, ahí al grupo de WhatsApp. Claro, claro. Sí, entonces. Muchas gracias, profe. Bueno, No, profe, gracias. No, profe, Bueno, no. profe. Gracias.